vergüenza. El viento los ató en sus alas. Estos versículos tienen una palabra en cada versículo que se repite. La palabra es fornicar, fornicación, fornicaciones, fornicaron. Cada uno de los versículos que fuimos leyendo a partir del versículo 7 tienen ese común en cada uno de ellos que habla sobre las fornicaciones. Ahora, el título de esa predicación es El pueblo no quiso cambiar. El pueblo no quiso cambiar. Estamos en el entendido de que el pueblo empezó a prostituirse a los ojos del Señor porque empezó a buscar adorar a otros dioses, porque empezó a buscar el beneficio en otro lado, empezó a buscar el punto de su adoración, el punto de su necesidad, el punto central de sus propósitos en otros lados fuera del Señor. Si nosotros analizamos cada una de los versículos que estuvimos leyendo ahorita, habla sobre las fornicaciones. Ahora, mire, no tenemos que pasar por alto los primeros 3 capítulos de Oseas. Cada uno de los hermanos que han venido desarrollando los capítulos nos estuvieron poniendo el caso de Oseas y esa mujer que era una mujer prostituta, a la cual el Señor le dijo, tienes que ir y tienes que casarte con ella. Y cada vez que podemos leer, podemos meditar cómo el Señor le dice al profeta, es que es necesario que tú vayas y te cases con esa mujer y tengas hijos de fornicación con ella. Y cuando el profeta se casa con ella y la mujer lo abandona, el Señor le dice, ahora entiendes lo que yo siento cuando mi pueblo se va tras otros dioses. Básicamente ese es el tema de la primera parte de los primeros 3 capítulos de Oseas. Cuando entramos en el capítulo 3, en el capítulo 4, vemos cómo el Señor confronta al sacerdocio. Y en esta segunda parte del capítulo 4, estamos analizando cómo el Señor, el Dios Todopoderoso, trata la idolatría del pueblo como una fornicación. A sus ojos es como una fornicación. Ahora, cuando nosotros entendemos, hermanos, la gravedad del asunto en cuanto a cómo Dios ve que una persona le sea infiel, entonces ahí es donde nosotros debemos de empezar a meditar. Empezar a meditar en dónde estamos parados. Dios en este libro de Oseas, a través del profeta, lo que hizo fue dejar plasmada en las letras esa necesidad de fidelidad que debemos de tener todos los integrantes de su pueblo. Si una persona, si un creyente titubea en los caminos del Señor, es una analogía de lo que puede hacer un hombre o una mujer que están casados y que le anda echando el ojo a una persona que no es su esposa. Esa es la forma en la que Dios quiere que nosotros entendamos cómo Él quiere que estemos de su lado, quiere que estemos guardándole fidelidad y que estemos siempre, siempre concentrados en Él. ¿Cómo podemos tener esto en nuestra mente? ¿Qué se siente que a una persona le sean infiel? Es algo grave. Es una ruptura en la confianza. Ah, bueno, eso mismo es la relación de Dios con su iglesia. La iglesia, el creyente, si anda titubeando, si anda haciéndole infiel al Señor, ¿de qué maneras? Alejándose de Él, haciendo cosas que a Dios no le agradan, poniendo dioses en su corazón, poniendo dioses en su mente,
que no están centrados o cosas que no están centradas en Él y ponemos cosas terrenales como dioses con más importancia en nuestra mente y en nuestro corazón, esos detalles para Dios es una infidelidad. De esa manera es como el Espíritu Santo quiere que lo entendamos. ¿Por qué? Porque si nosotros intentamos darle la vuelta a este asunto, no vamos a llegar a ningún lado. Esto es lo que Dios nos está hablando. En el versículo 9 dice, y será el pueblo como el sacerdote. Acá empieza el profeta a desarrollar su profecía, empieza a hablarles como pregonero de Dios, y en el versículo 9 dice, y será el pueblo como el sacerdote. Ahora, acá tenemos un punto. ¿Por qué será el pueblo como el sacerdote? ¿A qué se está refiriendo? Hermanos, el sacerdocio de Israel estaba corrompido. Había corrupción en el sacerdocio de Israel. Cuando nosotros analizamos la palabra del Señor y vamos viendo la forma en la cual se fue desarrollando los cuerpos ministeriales, cómo se fue desarrollando el sacerdocio, todos estos, los descendientes de Leví que había en el sacerdocio mosaico, nos podemos ir dando cuenta cómo había corrupción. Aquí hay un tipo de corrupción muy especial. En Primera de Reyes, capítulo 12, tenemos un punto que es importante que lo leamos. Versículo 31. Aquí habla de Jeroboam. Antes de que Salomón muriera, Jeroboam era un hombre valeroso, un hombre con agallas, un hombre que estaba dispuesto a hacer lo que fuera por agradar al Señor. Ese era Jeroboam. Hubo un detalle en el cual el Señor le dice a Jeroboam que él va a reinar en 10 tribus y por amor a su nombre, por amor a David, iba a dejar el reino dividido en otros 2 de este lado. Estoy parafraseando. Jeroboam, teniendo 10 tribus de su lado, en el reino del norte, el reino de Israel, el reino de Efraín, hay un punto en el cual él dice, es que el pueblo va a regresar y se van a unir otra vez y me van a matar a mí. Él empezó a maquinar y empezó a tener dudas de que Dios no lo había elegido a él. Entonces él toma una decisión y él pone sacerdotes según su criterio personal. Jeroboam puso sacerdotes y podemos verlo en el versículo 31 del capítulo 12 de Primera de Reyes. Dice que hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Esa fue una de las cosas que hizo. Otra de las cosas que hizo fue para que la gente no regresara a Jerusalén a adorar. Él les dijo, ¿saben qué? Para que no vayan allá a adorar, mejor quédense aquí, y les levantó 2 becerros de oro. Entonces, Jeroboam tuvo un punto en su mente que se distorsionó, se depravó, y lo que hizo fue desviarse. Bueno, cuando nosotros meditamos de que un rey de Israel rompe la ley y escoge sacerdotes según su criterio personal y los deja que hagan lo que quieran. Bueno, en el capítulo 13, ahí mismo en Primera de Reyes, en el versículo 33, pasaron muchas cosas. Hoy el tema no es Jeroboam, pero es necesario que lo mencione. Dice, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo. Y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Ok, una de las cosas que identifican a Jeroboam es que él escogía gente, si el hermano era su camarada, ponía al hermano como sacerdote. Este era su compadre, pues lo ponía como sacerdote. Eso hizo Jeroboam. Se brincó la ley, se brincó los decretos divinos y él hizo lo que quiso. Bueno, 13 reyes después, esa pudrición que hizo Jeroboam siguió.
una tras otra, un rey tras otro rey, un rey tras otro rey. 180 años después, aparece Oseas. Aparece Oseas y Oseas ofició como profeta en el reinado de Jeroboam II. No tiene nada que ver, no fue su hijo porque pasaron 13 reyes después. Pero él se llamó Jeroboam II. ¿Qué es lo que pasa en este punto? Dios, a través del profeta, le dice al pueblo, y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque los sacerdotes hacían lo que querían porque no conocían la palabra de Dios. Recordemos hace 8 días el tema, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Claro, los sacerdotes eran hombres puestos por hombres. Habían roto el linaje levítico, ¿para qué? Para que el sacerdocio estuviera en buenas manos. Eso había pasado. ¿Qué es lo que a Dios, cómo Dios veía las actitudes de los sacerdotes para con el pueblo? ¿Cómo Dios veía cada una de las cosas que se iban desenvolviendo? Pues lo veía como fornicación, lo veía como relaciones sexuales deshonestas. De ese tamaño la gravedad del asunto para el Señor, de cómo el pueblo estaba actuando. Eso era lo que estaba pasando. Eso es la forma en la que Dios le dijo a Oseas, necesito que tú vayas y que les digas que lo que hacen para mí es una depravación. Para que lleguemos a este capítulo y el profeta Oseas pueda explicarlo, pueda desarrollarlo y pueda exponerlo así, se tuvo que haber casado con una prostituta y la prostituta tuvo que haberlo engañado, abandonarlo, tener hijos y todo lo que pasó, que ya lo vimos hace unos jueves. Bueno, entonces hoy estamos en el punto en el cual Oseas está hablando. El tema de la fornicación en este versículo, en este capítulo, va constante, es constante. Cada uno de los versículos nos hablan de eso. El uso repetido de la palabra fornicación acentúa la gravedad del pecado de la nación. Esa es una realidad. En el versículo 13 nos dice lo siguiente: sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Dice el 14, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Bueno, recordemos que el Señor les había dicho que los echaría del sacerdocio. Entonces, conforme se va desarrollando la palabra del profeta Oseas hacia el pueblo, verdaderamente vamos viendo que el Señor está hablando muy fuerte y le está diciendo al pueblo de Israel, ¿sabes qué? Ustedes se apartaron del conocimiento, yo no me voy a acordar de sus hijos, los retiraré del sacerdocio, incluso sus hijas se prostituirán, incluso sus nueras se prostituirán, pero ¿sabes qué? No las voy a castigar a ellas porque los que pusieron el mal ejemplo son ustedes. Ustedes son los sacerdotes, ustedes pusieron el mal ejemplo. Y constantemente va avanzando y les va diciendo eso. Israel practicaba los ritos de fertilidad de los pueblos cananeos, los cuales consistían en tener relaciones sexuales bajo la sombra de ciertos árboles, a la vez que se invocaba el favor de algún dios, ayuda que se suponía debía promover la fecundidad y prosperidad de los que observaban esos ritos idólatras. Era una de las cosas que ellos hacían, los cananeos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que los israelitas adoptaron estas costumbres. Lo peor es que las costumbres las adoptaron las familias de los sacerdotes. Por eso era gravísimo el tema aquí. El título de la predicación es El pueblo no quiso cambiar. Hoy vamos a ver, el desenlace de este tema va a ser que todo lo que habló el Señor, todo lo que el profeta intentó persuadir para que el pueblo de Israel cambiara, de nada sirvió. Al final, el pueblo no quiso cambiar. Es una realidad. Avanzamos. Dice el versículo 15,
si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Y no entréis en Gilgal, ni subáis a Ben, ni juréis, vive Jehová. ¿Por qué nos dice así? ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí? Uno de los lugares importantes en la palabra, en la historia bíblica, es Betel, que significa casa de Dios. Bueno, Jeroboam, él puso uno de los becerros para que el pueblo adorara y el pueblo se pervirtiera y el pueblo se desviara, lo puso en Betel, en un lugar que se llamaba casa de Dios. Cuando el profeta en el versículo 15 está diciendo, si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Ben, ni juréis, vive Jehová. Aquí estamos, acá tenemos que tomar este versículo en un tono de sarcasmo, porque lo que Oseas está haciendo es tergiversando el nombre y está poniendo, en lugar de decir Betel, él está diciendo Bet-Aben. ¿Sí? En este momento, lo que está haciendo Oseas es decir, mira, así como fueron a Bet-Aben, así como están allá sacrificando, bueno, acá está tomándolo desde una postura con un tono sarcástico, cambiándole el nombre, tergiversando. ¿Para qué? Para que ellos puedan entender. Ellos sabían a lo que se entendían. Ustedes suelen adorar. Sí, pero él dice, ustedes suelen a Bet-Aben. Ahora, ¿qué significa Bet-Aben? Casa de maldad. El profeta le cambia el nombre intentando a ver si entienden de la forma en la que les estoy hablando. El pueblo de Israel solo estaba escuchando. Estaban en un punto aquí tremendo. Betel es donde Jeroboam puso un becerro de oro para desviar el corazón de Israel. Esto en Primera de Reyes 12, 28 y 29. No lo vamos a leer, vamos a avanzar. Versículo 15 y 16. Dice, porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Esta es una pregunta. Dice el 17, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió y una vez más, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Bueno, estamos en un punto en el cual el profeta ha hablado, el Señor está respaldando al profeta, el pueblo ha escuchado, el Señor le habló muy, muy fuerte, es una realidad, le habló fuertísimo a través del tema de la fornicación para que ellos entendieran la forma en la cual a Dios no le agradaba. Y quiero que vayamos y que vean una definición de fornicación. Dice, la fornicación es una palabra que viene del latín fornicai, que significa tener relaciones sexuales con una prostituta, que deriva del fornix, que es una zona abovedada donde habitualmente se apostaban las prostitutas romanas, lo que hoy podemos conocer como un burdel. Es un término usado en referencia a la relación sexual fuera del ámbito matrimonial, es decir, aquella relación sexual que se dé entre dos personas que no están unidas por este vínculo conyugal. No podemos entender lo que es el término fornicación, que hoy en la actualidad es algo que ya no es aceptable para la sociedad llamarle fornicación. ¿Por qué? Porque se escucha como, no, esos son unos santurrones, es algo muy normal, es algo que no debería de estar mencionándolo de esa forma. ¿Por qué? Porque la mente, la depravación pecaminosa en las vidas de las personas, lo único que hace es retroceder y depravar a la persona. ¿Cuál es el camino al pecado? El infierno. Entonces, mientras las personas estén contentas, tranquilas, cómodas con su vida de pecado, nada les tiene que incomodar. El enemigo está rascándose la panza y jugando con su cola. ¿Por qué? Mientras las personas estén sumergidas en la ignorancia, es lo mejor para él. Él va ganando. El pueblo, en su momento, en este episodio específico, había estado en un tiempo de depravación total. El Señor tuvo que mandar a Oseas
Había un gran conflicto entre Dios y el pueblo. El intermediario que estuvo para ir y ser el pregonero fue Oseas. Imagínense, a Oseas el Señor le ordenó que fuera y se casara con una prostituta, que tuviera hijos de fornicación, todo lo que padeció Oseas como marido. Bueno, pues entonces él tenía que entender todo este contexto para que él pudiera ir y hablarlo. Hoy lo podemos entender porque hemos leído todo el libro de Oseas. Hoy podemos entenderlo de esa manera. Dice más adelante en el capítulo 5, sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. ¿Por qué menciona a Efraín? Jeroboam era de la tribu de Efraín. Una de las tribus más grandes en el reino del norte, cuando el reino se dividió, era la tribu de Efraín. Por eso el Señor aquí habla y se refiere a Efraín. Cuando se refiere a Efraín, está refiriendo al pueblo de Israel. Dice, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Y después dice una afirmación, se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron. ¿Qué es una prevaricación? ¿Alguien sabe qué es una prevaricación? Prevaricación es un pecado que esa persona sabe que es pecado y todavía va y lo hace. Están prevaricando cosas que ya saben que están mal, cosas que de una u otra forma están mal, porque la palabra de Dios lo manda, y todavía van y lo hacen. Esos son los prevaricadores. Ese es el carácter pecaminoso que Dios aborrece. Entonces, el profeta sigue hablando y sigue diciendo, esto no es correcto. El Señor está enfurecido. Versículo 7 del capítulo 5, contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Y dice el versículo 15, andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y termina, en su angustia me buscarán. Estamos entendiendo que hay un juicio ya sobre el pueblo pecador. Hay un juicio declarado de parte de Dios, un castigo señalado sobre ellos por haberse alejado, por haber sido infieles, por haber fornicado con otros dioses, porque Dios así lo ve. ¿Y qué es lo que pasa? El Señor dice puntualmente, en su angustia me buscarán. O sea, cuando venga el castigo, cuando ellos reciban la forma de castigo que yo les voy a mandar, ellos me buscarán. Ahora, ¿cuándo es cuando las personas buscan a Dios? Cuando la persona que medio conoce de la palabra busca a Dios. Cuando está en una crisis económica tremenda, cuando está en una enfermedad o cuando tiene un problema en su casa. Así es. Por eso las iglesias evangélicas son una sala de emergencias. ¿Por qué? Porque llega una persona que trae una crisis económica, que trae una enfermedad o que tiene un problemón familiar. Entonces siempre te vas a ir encontrando detalles de consejería, de problemáticas las cuales hay que ir abordando continuamente, porque es una realidad. Ahora, ¿cuál es el carácter del ser humano? Cuando una persona se le resuelve el problema, ¿qué es lo que hace? Se aleja. Es lo normal. Es lo normal que hace la persona. Se me resolvió el problema, me alejo. Ya Dios me dio lo que yo quería, ya para qué sigo aquí. Es una realidad.
Entonces Dios lo dice aquí, en su angustia me buscarán. Me van a buscar. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Porque estamos avanzando. Capítulo 6, versículo 1. Aquí viene el profeta Oseas ejerciendo este oficio profético, acercándose al oído del pueblo, tratando de persuadirlos que vengan a los caminos del Señor, tratando de hablarles con una forma en la cual el pueblo pueda entender que hay una oportunidad de hacer las cosas bien. Muchas veces la palabra del Señor es para edificar, para amonestar, para consolar, para restaurar. Hay momentos de amonestar fuerte, pero también tiene que tener sus momentos de consuelo. Tiene que tener sus momentos de consejo, tiene que tener sus momentos de aliento. Son parte de lo que la palabra de Dios debe de tener. El expositor de la palabra de Dios tiene que ir avanzando, persuadiendo al que escucha. ¿Para qué? Para que se acerque a los caminos de Dios. Si una persona no quiere ser persuadida, endurece su corazón y rechaza la palabra. Es una gran verdad. Vamos a ver el carácter que tuvo Oseas a partir del versículo 1 del capítulo 6. Quiero que observe. Este es el profeta hablando. Venid y volvamos a Jehová. Él se involucra. Vamos, volvamos a Jehová. Dice más adelante, porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Bueno, tenemos acá un carácter siendo persuasivo hacia la iglesia, hacia el pueblo de Dios, intentando jalarlo. Miren, vamos a ponernos las pilas, ya viene el juicio, no vamos a esperar a que venga esto, vamos a hacerlo juntos. Es el momento de cambiar, es el momento de cambiar el chip. Dice el versículo 3, y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová. Bueno, ¿qué es lo que el Señor había rechazado del sacerdocio? Se había alejado del conocimiento. En el capítulo 4 dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Bueno, aquí el profeta le dice, proseguiremos en conocerle. Y conoceremos, como el alba está dispuesta a su salida. Y después cierra el versículo 3 y dice, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué es lo que el pueblo de Israel valoraba más que nada? El pueblo de Israel lo que valoraba era la lluvia temprana antes de la temporada de preparar la tierra y la lluvia tardía, ya que estaba sembrada la semilla, venía esa lluvia tardía para que empezara a crecer. Era algo que solo llegaba de arriba, solo llegaba por la misericordia de Dios. Si Dios no quería que lloviera, no iba a llover. Las nubes se cerraban. Hay episodios en la Biblia de que el Señor le dijo a un profeta, ve y dile al cielo que no llueva. Y no llovió. Bueno, para que la gente se diera cuenta que dependían de Él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El profeta les dice, venid, volvamos, nos curará, nos vendará, nos dará vida, nos resucitará y viviremos y conoceremos y proseguiremos. Vendrá como lluvia. Les dice todo lo bueno que Dios va a hacer con ellos. Todo lo bueno. El oficio del profeta, cuando lo está desarrollando y está hablando, nosotros podemos ver muchas veces en la palabra, cuando está hablando el profeta y cuando está hablando Dios a través del profeta.
Y vamos al versículo 4. Dice el versículo 4, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Dicen algunas versiones, ¿qué haré con ustedes? ¿Qué cosa voy a hacer con ustedes? Como cuando alguien tiene que tomar cartas en el asunto con otras personas y dice, bueno, con ustedes, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya hablamos, ya dije, y ustedes no entienden. Eso es lo que pasó aquí. Hablando Oseas, pero si usted analiza, Oseas empieza a profetizar. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Dice la palabra de Dios para todos, la fidelidad de ustedes es como las nubes de la tarde o como el rocío de la mañana, desaparece rápidamente. La fidelidad de ustedes. Bueno, estamos hablando de un pueblo infiel que todo lo que hacía siguiendo a otros dioses, a Dios le parecía fornicación. Entonces él le habla y le dice, la fidelidad de ustedes es como ese rocío que cae pero se desaparece, y más en un lugar desértico, se va en unos segundos. Así es la fidelidad de ustedes. Así es. Versículo 5. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como la luz que sale. ¿Sí? O sea, las cosas que van a salir, nadie las va a poder ocultar. Todos lo veremos. Versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Cuántas veces podemos meditar, analizar en el versículo 6? Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Muchas veces el Dios Todopoderoso lo que está esperando de su pueblo es que vivan lo que predican, es que manifiesten con su vida hacia los demás, hacia su familia, hacia los más cercanos, en primera persona, lo que dice la palabra, y que dejen a un lado la religiosidad. ¿Por qué? Porque la religiosidad es lo que ha llevado por siglos a las personas a creer que están bien, cuando están bien encarrerados hacia el infierno. Es una realidad. Pero las personas piensan que están bien, yo ya cumplí, yo hago, yo esto, yo lo otro. De nada sirve la religiosidad. En las culturas paganas, la religiosidad es muy común. Hay gente que cumple una manda, hay gente que solo tiene que hacer una cosa al año, y su religión encamina que eso es correcto y con eso ya la libraste. El Dios verdadero, él no juega con esas reglas. Aquí nos mantenemos en la línea o estás fuera de la línea. No hay más. Aquí no puede ser, pues, ay, de vez en cuando me meto en el camino. No, 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 no. Acá o eres bien frío o eres bien caliente. Acá el que anda en tibieza, el Señor lo va a expulsar. Y eso es una realidad. ¿Qué es lo que incomoda? Que al pensamiento terrenal, a la persona que le gusta cuestionar, no, no, ¿por qué? No creo. Ah, bueno, esa persona, hermanos, el diablo está contento porque sigan pensando así. Es una realidad. Porque en lo que sigue con sus cuestionamientos, la vida sigue avanzando. Se convierte en una realidad de perdición para millones de personas. Cuando nosotros vemos la verdad, lo real, la palabra de Dios que está escrita, inspirada y exhalada por el Espíritu Santo, y empezamos a meditar en las verdades eternas, no podemos andar jugando al enmascarado, diría mi hermano David. Tenemos que mantenernos en la línea. Y usted me puede decir, es que considero que es muy fuerte eso. Ah, bueno, por eso pone el ejemplo de una infidelidad, para que en el carácter humano entiendas la gravedad del asunto, para que en el carácter terrenal entendamos cómo a Dios le cae que las personas lo toman a juego conociendo la verdad.
Y si la persona dice es que no puedo entenderlo, bueno, toda la cultura, todos se han casado, ustedes entenderán cuando le es infiel una persona a otra. Eso es lo que yo siento cuando las personas andan coqueteando con el mundo. Y así es. A las personas no nos gusta. ¿Por qué? Porque consideramos, no, si Dios fuera bueno, entonces no haría eso. Pensamiento del diablo. ¿Para qué? Para que las personas sigan pecando. Para que las personas sigan avanzando en su depravación. Pero cuando nosotros entendemos la palabra y la palabra te es confrontada, te es explicada, te es expuesta, no hay de otra. Y acá hay solo de dos. O la tomas o la rechazas. Acá no puede ser, pues yo sí, pero Oseas 4 no. Oseas 5 sí. Donde dice bendiciones sí, lo demás no. Dios así no juega, hermanos. Dios así no obra en la vida de las personas. Dios o te da todo o no te da nada. La pregunta es, ¿qué queremos? La pregunta es, ¿qué hizo el pueblo de Israel en este tiempo? ¿Cómo se llama el título de la predicación? ¿Quién lo apuntó? En la pantalla. O sea, el pueblo al final no quiso cambiar. ¿Se dan cuenta cómo es el ser humano de obstinado, el ser humano rechazando la verdad eterna? O sea lo que sea, venga lo que venga, pase lo que pase, la forma en la cual se venga desarrollando, el pueblo no quiso cambiar. Las personas no van a cambiar. Es un gran problema. Es una gran realidad. Dice Mateo capítulo 9, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Esto lo dijo Jesús. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que las personas que de una u otra forma han andado claudicando en dos caminos, lo que Dios quiere es que se arrepientan. Lo que Dios quiere es que la persona se arrepienta. Por eso tanta insistencia en el libro de Oseas al pueblo, vamos, vengan, Él nos curará, Él nos sanará, Él nos vendará, Él nos dará vida, Él nos resucitará, nosotros viviremos, conoceremos y proseguiremos. Esa insistencia del profeta. Y el Señor les dice, ¿qué voy a hacer con ustedes? Yo lo que quiero, o sea, el mensaje es para que ustedes se arrepientan. Y no se quieren arrepentir. No hay forma, no hay palabra que les llegue a la mente para que se arrepientan. Hermanos, nosotros podemos ver esto. Usted debe de conocer a alguien que conoce la palabra, que se ha congregado, que sabe la verdad, que incluso está bautizado y no le entra nada. Y no se quiere arrepentir. Y él sigue viviendo una vida de depravación. Y las personas le hablan y en las iglesias que me gustaría que oraran por mi hermano, oren por mi hijo. No hay forma. No hay forma de que la persona entienda. ¿Saben cuál es el único momento en el cual él va a buscar al Señor? El versículo 15 lo responde. En su angustia me buscará. ¿Saben cuándo las personas se vuelven unos cristianos con un alto grado de devoción? Unos cristianos con un alto grado de fe. Se vuelven unos cristianos que no faltan ni una vez a la reunión. ¿Saben dónde? En la cárcel. En la cárcel. En la cárcel los que pueden testificar iban a todas las reuniones adentro de la cárcel, a todas. Oraban en la mañana, oraban al mediodía, oraban en la noche, leían la palabra. De repente empezaban a enseñar la Biblia a otros, les testificaban, cuando yo salga te serviré. Bueno, en tu angustia me buscarás. ¿Qué le hará falta a la persona para que vuelva a buscar a Dios? Respóndalo sin miedo. Regresar a la cárcel. ¡Qué fuerte!
Así es, hermanos. En su angustia. En su angustia. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque cuando Dios viene, te cura, te venda, te da vida, te resucita, y tienes la oportunidad de conocer, de proseguir, la gente no le busca. Por eso dice el Señor, ¿qué voy a hacer con ustedes? ¿Qué es lo que voy a hacer con ustedes? Es algo tremendo. Este es el pueblo de Israel, el pueblo del norte, Efraín. Continuamos en el versículo 7, ya estamos terminando. Vamos solo a cerrar el capítulo 6. Dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Bueno, recordemos los primeros capítulos de la Biblia. Dios pone a Adán, a Eva en un jardín, les da todo para que se enseñoreen, para que gobiernen, para que sean los jefes, para que tengan hijos, para que crezcan, y rompen el pacto. Bueno, dice, mas ellos, todos ellos, así como Adán, así lo hicieron. Volvieron a romper el pacto que yo hice con ellos. Versículo 8, Galat, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones, este es un versículo tremendísimo, hermanos. Versículo 9. Dice, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Hermanos, lo peor de la sociedad son los grupos criminales. Usted puede ver en el internet cómo andan asaltando en las carreteras, a los autobuses, a los autos, los detienen, los desvalijan en las carreteras de paga. En el Arco Norte, usted va rumbo a Querétaro, hacia las pirámides, hacia el Arco Norte, y en la carretera andan bandas de asaltantes asaltando. Bueno, con eso los compara, con ese tipo de gente compara a Dios a los ministros del templo. Vuelva a leer. Como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así, con ese mismo carácter, solo esperando para desplumarlos. Dice la palabra de Dios para todos, los sacerdotes, como si fueran ladrones, atacan a la gente en el camino a Siquem, llevan a cabo sus planes malignos. Así, de esa manera el Señor los identificaba. Versículo 10, en la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Dice en la versión Biblia libre, he visto algo aborrecible en la casa de Israel. Versículo 10, Efraín se ha prostituido e Israel se ha corrompido sexualmente. De esta manera, hermanos, es la forma en la cual Dios estaba viendo a su pueblo. Acuérdense que el reino estaba dividido, Judá de un lado y Israel del otro. Y cierra el versículo 11, para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. ¿Sí? También iba a venir un juicio para Judá. Oseas instó al pueblo a practicar una fe auténtica. Oseas, así conforme vamos avanzando en los capítulos, hermanos, fue un hombre que intentó persuadir al pueblo para practicar una fe auténtica. Oseas los motivaba a que consagraran su vida y practicaran una religión de corazón. Desgraciadamente, lo que Oseas intentó convencer al pueblo no funcionó. ¿Qué fue lo que pasó? El pueblo no quiso cambiar. El pueblo no quiso cambiar. ¿De qué manera se les iba a hacer entender? Ahora apliquémoslo a nuestras vidas. Apliquémoslo a la forma en la que nosotros hemos venido guiando nuestra vida en el cristianismo. ¿Cómo Dios ve nuestras vidas? ¿Hemos sido fieles al Señor? ¿O nos toma como que le estamos echando el ojo a alguien más? En el contexto de la pareja, ese tema lo entendemos todos. ¿A quién le gusta que su esposa le sonría a otro con muchos cariñitos? ¿O a qué esposa le gusta que su marido salude a otra mujer? A nadie. A nadie.
Ah, bueno, entonces, ¿a quién le gustaría que de repente ya se enteró que su mujer salió con otro y no le dijo? O que su esposo salió con otra y no le dijo. Esto lo entendemos perfectamente. De esta manera tenemos que entenderlo, porque de esta manera el Señor lo puso. Ah, ¿verdad que no nos gustaría? ¿Cómo le haríamos un show a nuestra esposa o al esposo si nos enteráramos de que salió con alguien más? Y te puede decir, no, pero no pasó nada, ni le agarré la mano. No, pero eso va a ser una broncota. Ah, bueno, vamos subiendo el nivel, porque el Señor le dijo al pueblo de Israel, tú te prostituiste, tú fornicaste. Bueno, ¿qué pasaría que alguien se enterara que su cónyuge fue y se acostó con otra persona? ¿Verdad que sería muy grave? Bueno, pero aquí es peor. ¿Qué pasaría que alguien se entere de que su cónyuge se prostituye? En el contexto de las prostitutas, la prostituta, ¿qué hace? Cobra. Bueno, y vamos a pensar con un pensamiento terrenal, carnal, fuera de Dios y metido en el mundo. Bueno, pues aunque sea cobró. No, acá es peor, porque esta prostituta no cobraba. Esta prostituta pagaba para que se metieran con ella. ¿A quién le gustaría que le digan, oye, tú vas a venir a decirme de tu esposa? Si tu esposa le pagó a todos los del barrio para meterse con ella, ¿es incómodo? Así es como Dios ve el pecado de su pueblo. Así le dijo. En los primeros capítulos, hermanos, los que hemos venido los jueves. Esta prostituta dice, las otras cobran, tú les pagas. Bueno, esa es la forma en la que Dios ve cuando el pueblo anda claudicando, cuando el pueblo anda coqueteando en otros lados. Y no estoy hablando, hermanos, de comunidades en las que nos reunimos. Estoy hablando del corazón de cada uno de nosotros. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está la forma en la que nosotros nos conectamos con nuestro Dios? ¿Verdaderamente le somos fieles a nuestro Señor? ¿O es algo que tenemos ahí un doblez en nuestro corazón? Tomemos el ejemplo de Oseas. El capítulo 7, hermanos, no sé quién lo va a dar, pero hermano, viene bueno. Pónganse de pie. El pueblo no quiso cambiar. Recuerden, hermanos, recuérdenlo. ¿Por qué es importante que recordemos que el pueblo no quiso cambiar? Porque hay personas que dicen, yo lo voy a cambiar. Mi niño. Hay personas que piensan, ya cambiarán. Hermanos, si les mandaron a un profeta, el cual la profecía que soltaba se iba haciendo realidad y no, el corazón del hombre de continuo es a hacer el mal, a desviarse por el pecado. Hoy tenemos este ejemplo en el cual fue la segunda parte del capítulo 4, parte del capítulo 5 y el pequeño capítulo 6, en el cual podemos ver que no cambiaron. Llevémonos de tarea. Les recomiendo que lean los 14, los 14 capítulos de Oseas, porque todavía nos faltan varias predicaciones que van a estar hablando de Oseas y vamos a estar creciendo bastante. Vamos a orar y entregaré así el lugar a quien corresponde. Padre Santo, te doy gracias en esta noche por tu palabra, por tu verdad, porque sabemos, Señor, que este pueblo que no quiso cambiar, Señor, es un gran ejemplo para el pueblo actual, para las personas que buscamos tu rostro, Señor, y que muchas veces, Señor, de una o de otra forma intentamos deslizarnos o intentamos buscar una salida o algún atajo, Señor, en tus caminos. Perdónanos, perdónanos, Padre mío, porque hoy podemos entender la gravedad del asunto. Como tú ves, Señor, las claudicaciones de tu pueblo, las ves como una infidelidad, como un adulterio, como una fornicación, como una prostitución. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a no desviarnos, a no deslizarnos, a tomarnos de tu mano, Señor, a crecer en tu palabra, a proseguir en conocerte, Señor. Eso es lo que tú quieres que hagamos, Señor.
Y eso es lo que te pido en el nombre de Jesús, que tú siembres en nuestros corazones para que nos abracemos de ti, Padre mío, porque hoy podemos entender que tú nos darás vida, que tú nos curarás las heridas, que tú nos vendarás, que tú nos levantarás, Señor, y proseguiremos en conocer tu palabra. Te doy gracias por esta palabra, Señor. Así también sé que en el corazón